Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Métodos de Evaluación y Valoración de Riesgo Mecánico. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Patarroyo, muy pero muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra sesión de hoy. Ya vamos en la cuarta sesión de métodos de evaluación y valoración del riesgo mecánico, un tema que van a encontrar muy interesante. Es complementario a los otros temas que hemos visto durante esta ruta del conocimiento, estas acciones educativas dentro de la comunidad de prevención del peligro mecánico en este 2022. Este tema, como acostumbro decirlo en este punto, no requiere un prerequisito de los temas que hemos visto anteriormente. Simplemente es complementario, nos va a ayudar a tener una visión más amplia, un conocimiento más amplio sobre cómo podemos llegar a ese objetivo final que buscamos en nuestras organizaciones, y es el de evitar el accidente por cuenta de los peligros mecánicos. Bueno, por cuenta de cualquier peligro que se nos presente, porque muchas de estas acciones, de estos temas que revisamos son transversales a cualquier tipo de riesgo, y siempre lo que buscamos es que se enfoquen en el interés, en el peligro, en el control del riesgo mecánico, en cómo evitar que nuestros trabajadores en el día a día o nosotros mismos nos lleguemos a accidentar, a tener una lesión por el peligro mecánico. El cuarto tema, muy importante recalcar, como les estaba diciendo, en caso de que no hayan podido ver alguno de los temas anteriores o que no puedan verlo completamente, es muy importante que tengan en cuenta que para eso existe Posipedia, un repositorio donde van a encontrar una información muy interesante de nuestra ARL, y obviamente pues estas sesiones, estas acciones educativas que hemos venido desarrollando. Para el día de hoy en este espacio, ¿qué vamos a considerar? ¿Cuál es nuestro objetivo principal, nuestro objetivo general? Nuestro objetivo general es comunicarles, señores participantes, los métodos de evaluación y valoración para el riesgo mecánico. Existe una gran variedad de métodos de valoración y evaluación del riesgo, pero es muy importante conocer para el peligro mecánico específicamente, pues, cuáles son esos métodos de evaluación y valoración, porque no es lo mismo hacer una evaluación y valoración del riesgo de incendio, de un riesgo químico, de un riesgo biológico, de un riesgo biomecánico, a un riesgo mecánico. Ya hemos visto en sesiones anteriores cómo identificarlo, cómo reconocer el peligro mecánico. Aquí en esta sesión vamos a aprender cómo podemos hacer esa evaluación y valoración del peligro mecánico. Para el desarrollo de este objetivo específico, pues vamos a desarrollar estos tres objetivos específicos. Para el desarrollo del objetivo general, discúlpeme, vamos a desarrollar esos tres objetivos específicos. El primero, vamos a definir cuáles son las características que permiten la evaluación del riesgo mecánico. Cuáles son esas variables, cuáles son las condiciones, cuáles son esos elementos, esas características que identifican a ese peligro mecánico, a ese riesgo mecánico, para poderlo evaluar y valorar. El segundo objetivo específico es establecer cuáles son los principales elementos que tenemos a nuestra disposición
para hacer la valoración del peligro mecánico en cualquier empresa. Y por último, pues vamos a dejar como un espacio para resolver inquietudes sobre la evaluación del riesgo mecánico en las empresas. Esas inquietudes que a lo largo de la presentación, me disculpan que de pronto no esté pendiente del chat para poder resolver instantáneamente sus inquietudes, pero pues ahí vamos a dejar un espacio para revisar algunas de ellas y poder interactuar con ustedes, porque pues el espacio es muy corto y el tema es muy amplio. Entonces, me interesa bastante poder ir avanzando en los conceptos, en la teoría, en esos aspectos claves y ahí pues hacia el final podemos hacer un ejercicio de interacción para poder resolver esas inquietudes que de pronto se vienen convirtiendo como más frecuentes. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo sobre el riesgo mecánico y la evaluación y la valoración? Pues, de acuerdo a lo que nos determina el decreto 1072 para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues el modo de iniciar, después de hacer un diagnóstico inicial y después de determinar cuáles son los recursos y de hacer todo este tema que está en la P de planear, hacer, verificar y actuar. Pues parte de esa planeación, podríamos llamarlo de esa manera, y que se empieza a convertir en un hacer, es tener dentro de ese diagnóstico, pues, cuáles son las condiciones de riesgo a las cuales nos estamos enfrentando. Y cuáles son esas condiciones de peligro y riesgo, no solamente dónde están, dónde se presentan, cuáles son los más comunes, cómo hacemos para reconocerlos, sino también, pues, en qué magnitud las encontramos. Es decir, como cuál es ese grado de peligrosidad y cuál es ese grado de riesgo, cuál es ese nivel para poder priorizar esos peligros y poder actuar sobre ellos, para poder intervenirlos, para poder impactarlos. Entonces es muy importante en este proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que el empleador o contratante pues aplique una metodología que sea sistemática. Esto es un mandato, una ordenanza, este es un debe dentro de ese decreto 1072. Decreto 1072 nos indica que como empleadores o que a los empleadores, y nosotros seguramente muchos de los que estamos acá conectados como representantes del empleador en este tema de los riesgos laborales, pues debemos definir una metodología que sea sistemática. ¿Qué significa que sea sistemática? Pues que sea analizada, que sea válida, que sea aplicable y que tenga la posibilidad de alcance a todos los procesos y actividades, tanto rutinarias como no rutinarias e internas y externas. Es decir, que esa metodología sea aplicable a si yo hago una labor permanente a diario, pues la pueda aplicar a esa labor que es rutinaria, pero si eventualmente hago una actividad de corte, de doblado, triturado, molido, etcétera, y que no es eventual, pues que esa metodología sea aplicable. Si esto no es posible, pues buscar una metodología. Es necesario buscar una metodología que sí pueda aplicar a esas acciones que son rutinarias y no rutinarias, e igualmente esas acciones que hago tanto al interior de la empresa, pero si tengo instaladores, si tengo personal que debo enviar a otros sitios fuera de mi sitio de trabajo, fuera de mi área locativa, fuera de mi espacio físico donde se desarrolla la empresa, por este tema de atención a clientes, de postventas, de instalaciones, etcétera, pues también pueda de esa manera externa a esa ubicación remota poder aplicar esa metodología para identificación de peligros. ¿Y que cubra qué? Pues estamos hablando del riesgo mecánico, pues que cubra cualquier tipo de máquina, de equipos, en cualquier centro de trabajo y a cualquier trabajador independiente de su forma de contratación y vinculación. Recuerden que trabajadores para nosotros, dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra empresa, pues trabajadores cualquiera que desarrolle una actividad para nosotros bajo cualquier modalidad de contrato, no solamente los dependientes que están en nómina, sino también
trabajadores independientes que los tenemos por contratación de servicios, por obra labor, por prestación de servicios, por contrato de obra civil, etcétera. Entonces, es muy importante tener esa consideración, que esa matriz de identificación de peligros y esa evaluación y valoración del riesgo, esa metodología que utilicemos para evaluar y valorar el riesgo, pues debe tener ese cubrimiento para todas las personas. En el momento en que estamos haciendo una evaluación y valoración del riesgo y determinamos número de trabajadores afectados, pues tenemos que incluir no solamente a los dependientes, sino también a todos los trabajadores que estén allí y que bajo cualquier modalidad de contrato o vinculación, pues dependan de nuestra organización. ¿Y qué es lo importante? Pues esa metodología debe permitir, primero, hacer la identificación de los peligros y segundo, hacer la evaluación para después, posteriormente, hacer la valoración. Ahora, ¿qué diferencia hay entre evaluación y valoración? Ya vamos a revisarla, ya vamos a definir muy bien esos conceptos. Entonces, es muy importante que esa metodología, repito, me permita identificar, evaluar y valorar los riesgos relacionados con ¿qué? Con seguridad y salud del trabajo, pero sí, específicamente ¿qué? Pues nuestra comunidad, peligros mecánicos. ¿Cuál es la finalidad? Priorizarlos. Uno puede decir, no, la finalidad es pues controlar el accidente. Sí, evitar la enfermedad, evitar el daño, evitar la pérdida, claro. Pero el primer paso, después de hacer esta identificación, evaluación y valoración, es realizar una priorización, porque a través de la priorización, pues podemos saber cómo o cuál vamos a impactar inicialmente. Que hay que intervenir todos los peligros y riesgos presentes, claro. Que hay que actuar sobre ellos, claro. Aquí es como el dicho de no hay enemigo pequeño. Cualquiera, así de una prioridad baja, hay que intervenirlos, pero es necesario determinar secuencialmente sobre cuál vamos primero, sobre cuál peligro o riesgo vamos a intervenir primero, y de ahí en adelante, pues, cómo vamos a dar continuidad para tener una abertura, una cobertura total. De eso se trata la metodología, de hacer la evaluación, valoración, pero posteriormente poderlos priorizar para poderlo intervenir. Por lo general la metodología es una sola metodología la que me permite la identificación, la evaluación, la valoración, la intervención y obviamente me da las herramientas fundamentales para poder ejercer un efectivo control de acuerdo a como me lo determina el decreto 1072 con ese portafolio de intervenciones, de controles que también vamos a repasar. Bueno, después de hacer esta priorización, pues ¿qué hacemos? Establecemos los controles necesarios y si es necesario, realizamos las mediciones ambientales cuando requiera. ¿Por qué decimos mediciones ambientales? Uno dice, pero mediciones ambientales no tienen nada que ver con el peligro mecánico porque es un riesgo de higiene, es un riesgo que me genera una enfermedad, no es esas mediciones ambientales pues no me van a generar un accidente. No, señor. Esas situaciones de iluminación, de ruido, de ambiente contaminado, que uno podría decir que no es un peligro mecánico, efectivamente me pueden estar generando o coadyuvando a que tenga o potencializando a que ese peligro mecánico pues se manifieste de una manera más extensa o de una manera más peligrosa. Entonces, seguramente en algún momento habrá que realizar algún tipo de medición ambiental para poder determinar cuál es la prioridad real que determinado riesgo tiene. Bueno, si entramos a definir qué es evaluación y qué es valoración del riesgo, pues así como en el punto anterior de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, pues la definición está ya determinada en el decreto 1072 del 2015. ¿Qué nos dicen las definiciones el decreto 1072 del 2015 sobre evaluación del riesgo? Pues nos dice que la evaluación del riesgo es un proceso para determinar ese nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad
Y fíjense que aquí ya estamos hablando de dos características. Probabilidad de que ocurra y un nivel de riesgo que se concreta y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Entonces encontramos tres características o tres variables ahí que interactúan y que son dependientes una de otras. Uno, un nivel de riesgo, que es el que pretendemos determinar, porque ese nivel de riesgo es la evaluación que se le hace. Segundo, ¿cómo se determina ese nivel de riesgo? Pues a través de la probabilidad, que es la probabilidad, la posibilidad de que ese riesgo se manifieste, esté presente, lo encontremos, esté allí interactuando con el trabajador. Recuerden que peligro es la condición, pero riesgo es cuando ya está interactuando ese peligro con el trabajador. Pero entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se manifieste y de que se manifieste con una consecuencia? Y esa consecuencia pues va a tener un nivel de severidad, un nivel de gravedad. Una misma situación de una superficie filosa, de una superficie cortante, de un mecanismo en movimiento, pues me puede ocasionar un pequeño golpe o me puede ocasionar una amputación o una fatalidad de pronto. Entonces, hay que determinar dentro de esa evaluación del riesgo la gravedad de esa severidad y la probabilidad de que esa severidad se presente. Esa es la evaluación del riesgo, proceso para determinar el nivel del riesgo, asociando el nivel de probabilidad de ese riesgo, es decir, el nivel de probabilidad de que ese riesgo se concrete, se materialice, se actualice, como dicen algunos teóricos, y la severidad o el nivel de severidad que esa materialización del riesgo termina presentándose. Y la valoración del riesgo, que es muy diferente a la evaluación, pero van de la mano. La valoración del riesgo consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. Es decir, después de que yo determino un nivel del riesgo que se cuantifica con un valor numérico, pues yo determino si ese valor numérico es alto, es medio o es bajo. ¿Y cómo lo determino? A través de un juicio que enlaza la tolerancia o no de ese riesgo que he estimado. ¿Y cómo determino la tolerancia? Pues de acuerdo a las políticas que tenga internas de la compañía, de acuerdo a la capacidad económica que tenga para solucionar esa situación, de acuerdo al daño estimado que pueda recibir, y ese daño estimado es versus pérdidas personal, salud, imagen, daños materiales, etc. Entonces, así es como se difiere la valoración del riesgo de la evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo estoy dando una valor, una cuantificación de acuerdo a las características de probabilidad de que se materialice y gravedad de las consecuencias. Y en la valoración del riesgo estoy determinando a juicio sobre la tolerancia si ese riesgo es alto, es medio y es bajo. Es decir, lo estoy calificando. Es muy importante considerar que esto es una secuencia que empieza con el reconocimiento de peligros y riesgos, como lo veíamos en la sesión pasada, que continúa con la identificación de los peligros, pero que después de identificar y reconocer ese peligro, pues hay que evaluar el riesgo de ese peligro. Solo evaluándolo podemos entrar a intervenir, porque al evaluarlos priorizamos y al priorizarlos pues podemos llegar a intervenir, es decir, a controlar los riesgos. Y esto es necesario para todos los procesos. Nuevas tecnologías, nuevas técnicas de construcción, para labores de mantenimiento, para cualquier tipo de operación, pues es necesario que se realice una evaluación sobre ese proceso, sobre esas acciones, sobre esas actividades, pero una evaluación no desde el punto de vista de optimizar los procesos, sino desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, para que vaya inmerso, vayan en cohesión los temas de eficiencia, de productividad, pero asimismo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Pues poder determinar de qué manera pueden afectar a las personas y determinar las medidas necesarias para hacer ese control del riesgo y mitigar cuáles son las posibles consecuencias. Convivir con el riesgo es absolutamente necesario. La misión
o la intención es que ese riesgo esté controlado. Que esté controlado. Que lo podamos eliminar, sí, y a través de toda esa jerarquía de los controles hasta que lleguemos a la necesidad del elemento de protección personal, pues también. ¿Qué se hace necesario? Pues antes de iniciar una labor, antes de realizar un proceso, discutir y planear las tareas de evaluación y control de los peligros con compañeros de trabajo. 2 cabezas piensan más que una y 3 piensan mejor que 2. Y si es un equipo de trabajo, pues seguramente pues van a llegar a las mejores conclusiones para el control del riesgo. Tenemos muchas herramientas que nos ayudan a la evaluación y valoración del riesgo. Normas legales, normas técnicas, que seguramente, y es entendible, son tediosas de leer, son pesadas, como se dice coloquialmente, son como ladrillos. Pero esas normas legales, como están escritas en nuestro país, son normas muy técnicas y nos dan muchas luces y nos apoyan mucho en poder hacer un efectivo control de los riesgos a través de la evaluación y la valoración. Entonces es muy importante tomarse el tiempo para conocer muy bien las normas legales, para conocer muy bien las normas técnicas y seguramente después de tener un entendimiento pleno, pues el conocimiento va a fluir de una mejor manera. En el momento de evaluar y valorar los riesgos, pues hay que considerar muchas condiciones, circunstancias, pero fundamentalmente podemos determinar 3, como las básicas, las que siempre vamos a tener ahí a disposición y siempre debemos tener presente. La primera, siempre se hace necesario, como vamos a tener un valor del riesgo, al evaluarlo, pues nos va a dar una cifra, pues es muy importante medir el riesgo y compararlo contra un patrón. Ese patrón nos está estableciendo ya los parámetros para la valoración, para decir si es bajo, si es medio o alto. Entonces, poderlo comparar, primero, pues tener la posibilidad de darle un número, de cuantificarlo, pues eso nos da la posibilidad de compararlo con un patrón o comparar con estándares de nuestro mercado, de nuestro sector, y poder determinar si es alto, medio o bajo y si para el sector eso es tolerable o es intolerable y después hacer esa comparación internamente para nuestro proceso y nuestra organización y nuestros recursos. Si ese nivel es tolerable o es intolerable y como estamos en un proceso de mejora continua, pues sí podemos ir un poco más allá. Segundo, después de determinar el nivel y valorarlo si es tolerable o no tolerable, pues tomar la decisión de determinar el riesgo es aceptable o no. Es decir, si el riesgo se acepta o no con las consecuencias que pueda traer. Los riesgos sencillamente no aceptables son los que se deben intervenir. Hay situaciones de riesgo que uno decide aceptar, sí. ¿Por qué? Porque con observación, con seguimiento, con controles administrativos, con los procedimientos de seguridad, con la supervisión, con las inspecciones, pues ahí hay una manera de llevar un control efectivo. Pero hay que tomar una decisión. Y la decisión es que riesgo no aceptable, riesgo de intervención, ¿en qué medida o en qué secuencia o con qué prioridad? Pues ese es el tercer elemento. Hay que priorizar, establecer cuáles son los riesgos aceptables, que uno dice, si es aceptable, lo estoy aceptando, no lo intervengo, o de pronto decir no lo intervengo es una palabra muy drástica, muy rígida, porque en realidad sí se está interviniendo a través de la observación y el seguimiento. Pero digamos que no se va a hacer nada diferente a lo que se venía haciendo. Pero los que no son aceptables se intervienen y se intervienen definiendo un orden de acuerdo con el grado de riesgo y el potencial de pérdida social. Entonces hay que determinar cuál es la secuencia y cuál es el orden en el que se empiezan a intervenir esos riesgos, los cuales he definido como riesgos no aceptables. ¿Cómo se logra esto y qué metodologías existen? Pues existen
varias metodologías, algunas de ellas se determinan con un semáforo de colores. Y en ese semáforo de colores, pues me van a dar algunos verdes, algunos amarillos, algunos anaranjados, algunos rojos. Y esto va de acuerdo a ese patrón que determine utilizar. Patrones que ya están establecidos en las metodologías, que son sistemáticas, que son válidas, que son normas que usan ya sea una empresa porque la usa su casa matriz y esa es la que establece, o normas americanas que se traen y se adaptan a nuestro país, o normas ICONTEC que vienen y nos muestran cómo podemos hacer ese semáforo. Entonces, cuando se hace identificación y valoración, y ya les voy a explicar cómo es que se llega a estos colores, bajo qué premisas, bajo qué parámetros. Entonces uno determina, pues, como cualquier semáforo, que cuando encuentra uno un rojo, pues para. Los riesgos en rojo, ¿cuáles pueden ser? Aquellos que tienen una alta probabilidad de que se presente en nuestro proceso y que al manifestarse, pues, tienen unas consecuencias muy elevadas, muy severas, muy graves e incluso fatales. Entonces ahí en rojo podemos encontrar accidentes generados por riesgos como el trabajo en alturas, el mismo mecánico puede estar entre el rojo y el naranja y son totalmente intolerables, son de alta probabilidad y alto potencial de daño. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si estamos hablando de la priorización, la conclusión es que este tipo de riesgos son los que deben intervenirse en primera medida. ¿Qué es el riesgo aceptable? Pues el riesgo aceptable es cuando la organización está en conciencia, es consciente del potencial de daño, de los riesgos bajos, como por ejemplo un riesgo biomecánico, pero igual también decide intervenirlos, pero no con la prioridad del de alturas o la prioridad del mecánico, pero igual hay que intervenirlos. Y habrán otros riesgos bajos que también pueden haber algunos riesgos mecánicos allí, pero ya con un control más efectivo, donde eso se interviene ya en un segundo plano. Y en la priorización, pues la empresa define iniciar esa intervención al riesgo de caída por tareas de alto riesgo, el riesgo mecánico y después el riesgo biomecánico, por ejemplo. Entonces, ahí es donde está la medición, comparar contra un patrón determinado, definir si es aceptable o no y hacer la intervención de acuerdo a esa jerarquía. Es muy utilizado este sistema de colores, este sistema de semáforos, pues por la percepción que ya se tiene de que rojo se para, amarillo a uno con precaución y verde pues puede seguir adelante. ¿Qué es importante decir? La mayoría de las metodologías para evaluación del riesgo, por no decir que absolutamente todas las relacionadas con el peligro mecánico, los riesgos en los procesos, utilizan esas dos características que trae intrínsecas el peligro para poder determinar el nivel de riesgo, para poderlo calificar. Esas dos características las que hemos mencionado desde el comienzo de la presentación. La probabilidad de que se materialice y las consecuencias, la severidad de las consecuencias. Entonces, esa probabilidad está presente por los actos inseguros, por las condiciones inseguras, por esas situaciones que se presentan en el trabajo y que hacen que el trabajador cometa una u otra acción, o acción u omisión. O por las condiciones de la máquina, condiciones del equipo, condiciones del espacio, condiciones locativas de la distancia entre máquinas, del estado de los pisos, etc. Entonces, esos actos y esas condiciones me terminan configurando la probabilidad. Me terminan definiendo si la probabilidad es alta, si es media, si es baja. Y ahí se puede empezar a calificar, también numéricamente. Entonces ya una característica de un peligro, un riesgo, que es una situación, una circunstancia, pues al determinar una probabilidad, esa característica ya le voy colocando una cifra, un valor, un número. Y por otro lado, la consecuencia, pues también puedo determinar una gravedad y a esa gravedad, dentro de esas
posibles consecuencias de que va desde un punto inicial donde no hubo daños hasta un punto más alto que se pueden presentar lesiones permanentes e incluso fatalidades o más de una fatalidad. Pues dentro de esa escala, dentro de esa gama de consecuencias, también puedo calificar numéricamente de la más baja hasta la más alta. ¿Cómo empieza este proceso de calificación? Este proceso de calificación, con esta metodología que estamos presentando, pues se inicia con una deficiencia. ¿Deficiencia en qué? En los procesos. Deficiencia en las medidas de control. Deficiencia en la identificación de peligros. No se identifica un peligro correctamente, ahí hay una deficiencia, porque ese peligro que no está identificado es aquel sobre el que no estoy advertido para poder ejercer algún tipo de control. Pero si lo he identificado, le he aplicado un control, pero el control no es suficiente, pues ahí también hay una deficiencia. Entonces, ese primer paso, que es calificar la deficiencia del proceso, tiene que ver con la identificación del peligro y con los controles que se aplican. Y la identificación del peligro pues está en saberlo identificar o no identificarlos, porque si no se identifican, pues ahí mismo hay una deficiencia. Y en las medidas de control, pues las medidas de control que sean totalmente eficaces, también hay una gama, que sean totalmente eficaces o que tengan una eficacia moderada o que absolutamente no tengan ninguna eficacia. Es decir, nos equivocamos totalmente en alguna medida de control. Ahí hay deficiencia y eso hay que calificarlo. Ahora vamos a ver cuáles son las propuestas que nos traen algunas tablas ya predeterminadas para poder calificar esa eficiencia. El segundo paso es la exposición. ¿La exposición qué significa? La exposición significa es qué tanto está en contacto el trabajador con el peligro. Qué tan cercano está el peligro, esa condición de peligro, al trabajador. Esa es la exposición al peligro. La exposición al peligro en un tiempo determinado. Esa es la exposición. Y pues es algo que es directamente proporcional. A mayor exposición, pues mayor posibilidad de que se presente un accidente. Entonces, estos dos elementos, deficiencia y exposición, perdón, deficiencia y exposición, me terminan generando una variable, la primera variable que mencionábamos hace un momento, que es la probabilidad. La probabilidad generada por el nivel de deficiencia y el grado de exposición. Entonces, a mayor deficiencia, y son directamente proporcionales, a mayor deficiencia, mayor probabilidad. A mayor exposición, mayor probabilidad. ¿Probabilidad de qué? De lo que hemos venido mencionando. Probabilidad de que ese peligro o riesgo se materialice, se actualice, se vuelva algo real, se vuelva una situación con potencial de generar una consecuencia. Y la consecuencia, pues ya la evaluamos, ya la calificamos, indicando qué tan severa es la materialización de ese evento con ese grado de eficiencia y ese nivel de exposición. Entonces, a ese grado de eficiencia, a ese grado de exposición, pues van a haber unas consecuencias. Y las consecuencias altas, medias o bajas, pues hay que calificarlas, hay que colocarles un valor, un número, para que al final ese número que se encontró con la probabilidad y ese número que se encontró con la consecuencia, lo mezclamos en una matriz y allí determinamos el nivel del riesgo. Entonces, esta metodología nos dice muy claramente, bueno, vamos a buscar la deficiencia, vamos a calificar la deficiencia, vamos a buscar la exposición, vamos a calificar la exposición. Con estas dos calificaciones hallamos la probabilidad y ya la dejamos como un primer punto, como un primer valor. Y después vamos a calificar la consecuencia de esa materialización, de esa probable materialización del evento. Y al mezclarlo en una multiplicación matricial, en una matriz, pues terminamos encontrando el nivel del riesgo. Ahora,
no se emplean como valores absolutos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos a encontrar un sinnúmero de combinaciones, no, sino buscamos valores absolutos en una escala únicamente de 4 posibilidades. Como quien dice, 2 posibilidades son la más baja y la más alta, y las otras 2 son intermedias, una que esté cerca a la más baja y otra que esté cerca a la más alta. Así encontramos una escala de 4 posibilidades, tanto para el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, y de esta manera encontramos el nivel de probabilidad. ¿Cómo sería esto materialmente o físicamente ya aterrizado a las matrices que queremos encontrar? Muy sencillo. Primero, buscamos deficiencia. Es el primer aspecto. Entonces, en la deficiencia vamos a buscar estos 4 elementos, 4 posibilidades de la deficiencia. Y en esas 4 posibilidades de la deficiencia decimos, hay una deficiencia baja, una deficiencia media, una deficiencia alta y muy alta. Entonces, bajo, medio, alto y muy alto. 4. Bajo, medio, alto y muy alto. ¿Qué es bajo? Pues que no se ha detectado ninguna consecuencia, el riesgo es controlado y así parezca un contrasentido, pero si la deficiencia es baja porque no se ha detectado ninguna consecuencia y el riesgo está controlado, pues sencillamente no hay deficiencia. Y si no hay deficiencia, no entra en la valoración. Después miramos la eficiencia media. Esa la calificamos con el 2. Damos un valor de 2. Y allí decimos, se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. La eficacia en conjunto de las medidas preventivas existentes respecto al riesgo es alta. Entonces, fíjense cómo mezcla, ahí va mezclando, a pesar de que no estamos valorando el riesgo, sino valorando la eficiencia, también mezclamos 2 conceptos, si hay peligro o no hay peligro. Es decir, ya pasamos la etapa de identificación y reconocimiento. Entonces, primero, bueno, ¿hay peligros o no hay peligros? Sí. Y la percepción que tengo de ese peligro son consecuencias leves, sí, es una observación preliminar que tengo. Ah, bueno. O veo que a pesar de que estoy observando un peligro, hay una serie de medidas preventivas que me indican que son eficaces. Por lo tanto, el peligro no se puede materializar muy fácilmente. Entonces ahí lo califico como medio. ¿Por qué? Son eficaces y las posibles consecuencias son bajas. Pero si esto varía, si se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias ya un poquito más significativas, o también esa eficacia de las medidas existentes no es muy alta, pues ahí ya la deficiencia cambió y la deficiencia es un poco más alta. Pero si doy un paso adelante y he detectado peligros que pueden generar incidentes y consecuencias muy significativas, y además el conjunto de las medidas preventivas existentes es totalmente ineficaz, pues ahí digo que mi nivel de deficiencia es muy alto y lo califico con 10. Entonces, cuando es muy alto lo califico con 10, cuando es alto lo califico con 6, cuando es medio lo califico con 2, pero cuando no veo deficiencia, pues sencillamente no la califico. Bueno, ya tengo el primer punto, deficiencia. Continúo con el de exposición. En el nivel de exposición, pues también lo califico como lo recomienda esta metodología con 4 valores. Esos 4 valores son, primero, hay una exposición esporádica, irregular, de manera eventual, la califico con el número 1. O hay una exposición ocasional, que es alguna vez en su jornada laboral, por un periodo corto de tiempo, la califico con el 2. O la exposición es frecuente, ya tiene varias veces durante la jornada laboral, así sea por cortos periodos de tiempo, entonces lo califico con 3. Pero si tengo una exposición continua, sin interrupción, varias veces, con tiempo prolongado durante la jornada laboral, pues lo califico con 4. Esporádica 1, ocasional 2, frecuente 3 y esporádica 4.
Ya teniendo este elemento, pues tengo un nivel de eficiencia y tengo un nivel de exposición. Esos valores los puedo cruzar en una tabla, que no es otra cosa que una matriz que me permite multiplicar los valores. Entonces, el nivel de exposición, voy de manera descendente de izquierda a derecha, 4, 3, 2, 1, dependiendo si es ocasional, si es frecuente, si es continuo, como lo vimos ahorita. Y el nivel de eficiencia, dependiendo de los controles y los daños significativos que puedan presentar, pues 10, 6 y 2. Recuerden que el cuarto valor del nivel de eficiencia no lo califico porque encontré que no había deficiencia. Entonces es como si colocara allí 0 y pues colocar 0 sencillamente me van a dar 0 esos valores. Este cruce de variables de probabilidad y eficiencia pues me va a dar, de eficiencia y exposición, me va a dar el nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad que donde se crucen los elementos, si yo digo que el nivel de eficiencia es 10 y el nivel de exposición es continuo permanente 4, pues me va a dar 40, 10 por 4, 40 y digo que es muy alto. Y la tabla, la metodología, como patrón de medida, indica que muy alto va los valores que están entre 24 y 40. Es decir, un nivel de eficiencia medio, que es el 6, y un nivel de exposición alto, que es el 3, perdón, que es el 4, un nivel de exposición muy alto, que es el 4, me da el valor de 24. Pero también me da alto si tengo un nivel de eficiencia 10, totalmente ineficaz en los controles, y un nivel de exposición que es frecuente. Ese me da un valor de 30. Entonces, si me da entre 24 y 30, me da muy alto. Pero si tengo otros valores más moderados, pues entre 10 y 20 me da alto. Entre 6 y 8 me da moderada la probabilidad y entre 2 y 4 me da una probabilidad muy baja. Entonces, aquí encuentro 4 valores de probabilidad que debo registrarlos y considerarlos más adelante para poder mezclar con la gravedad de las consecuencias. ¿Dónde me voy a la gravedad de las consecuencias? Ah, bueno, aquí está la explicación del nivel de probabilidad en esta tabla. Lo que les venía diciendo. Si está entre 24 y 40 es muy alto. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa que la probabilidad me dé muy alta? Pues significa que hay una situación deficiente, claramente deficiente, con una exposición continua, o que es muy deficiente con una exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, entonces es una condición que hay que tener bajo vigilancia. El nivel de probabilidad alto, que me da entre 10 y 20, es una situación deficiente con una exposición frecuente u ocasional, o también puede ser una situación muy deficiente con exposición ocasional o también esporádica. Y allí, en este caso, la materialización del riesgo es posible que suceda, pero varias veces en la vida laboral. En caso de la probabilidad media, cuando me da entre 6 y 8, pues es porque existe una situación deficiente, pero la exposición, a diferencia de la anterior, no es frecuente, sino es esporádica. O pueden haber situaciones mejorables con una exposición continua o frecuente. Y es posible que ocurra el daño, claro, alguna vez hay alguna probabilidad. Y bajo, entre 2 y 4, es porque hay una situación mejorable, la eficiencia es baja, una exposición ocasional, no hay mucha exposición, es ocasional o esporádica, y no es esperable que se materialice el riesgo, aunque si sucede, pues no sería extraño que sucediera. Sobre las consecuencias, pues sobre las consecuencias, dependiendo del proceso, pues determino en ese nivel desde leve hasta mortal o catastrófico, pues qué se puede presentar al materializarse ese riesgo. Entonces, si yo encuentro una consecuencia leve, la califico con 10, y al calificarla con 10 estoy diciendo que se pueden presentar lesiones o enfermedades que no requieren de incapacidad. Cuando estoy hablando de grave, la califico con 25 y es porque se pueden presentar lesiones o enfermedades con una incapacidad laboral temporal. Cuando estoy hablando de muy grave, la califico con 60
y es porque se pueden presentar lesiones o enfermedades graves, irreparables, con incapacidad parcial, permanente o invalidez. Es decir, hay una invalidez o una incapacidad parcial, pero permanente, eso es muy grave. O mortal y catastrófico, pues cuando hay muerte o más de una muerte en el mismo evento. Entonces recordemos que es cada evento, cada situación de peligro, cada situación de riesgo al que le determino la deficiencia, le determino la probabilidad y determino igualmente el nivel de consecuencias. Pero para cada uno de ellos, en cada peligro, en cada riesgo, hay que detenerse, analizarle deficiencia, exposición, hallar la probabilidad y después hallar el nivel de consecuencias. Habiendo hallado estos dos valores, pues entramos a determinar el nivel del riesgo. El nivel del riesgo se determina entonces nuevamente en un cuadro, en una matriz, cruzando el nivel de probabilidad con el nivel de consecuencias. Pero recordemos que el nivel de probabilidad nos ha dado en rango, en una escala. Dijimos que era muy alto cuando era de 24 a 40 y que era muy bajo cuando estaba de 2 a 4. El nivel de consecuencias ya lo definimos 10, 25, 60 y 100 cuando hay una fatalidad o varias fatalidades. E igualmente, retomamos este código de colores donde empezamos a mirar que si da de 24 a 40, lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar de 2.400 a 4.000. Entonces, vemos que, de acuerdo a la metodología que se está utilizando en la tabla, si los valores están entre 600 y 4.000, decimos que el nivel de probabilidad es muy alto. Si está entre 150 y 500, decimos que es moderado. Si vemos que está entre 40 y 120, decimos que es medio. Y si está en 20, ese nivel de riesgo, decimos que el nivel de riesgo es bajo. Así ya hemos tenido la evaluación del riesgo. Ya lo evaluamos de acuerdo a la eficiencia, de acuerdo a la exposición, con esto hallamos la probabilidad y determinamos una consecuencia para que con la probabilidad y la consecuencia entonces encontramos el nivel del riesgo. ¿Cuál es la interpretación? Como lo mencioné, sirve para priorizar. 1, más prioritario. De 600 a 4.000, la situación es crítica, la corrección es urgente. Claro, obvio, si hay una situación con una alta probabilidad de que se presente o una probabilidad moderada, pero con fatalidad o con consecuencias graves, pues allí hay que hacer una intervención urgente, una corrección urgente. Incluso me atrevería a decir que si estamos cerca del 4.000, la intervención es detener el proceso, porque la probabilidad de que ocurra es inminente y la consecuencia es una fatalidad. Entonces, ¿quién se va a oponer ahí en ese momento a detener un proceso? Y ahí, dependiendo cómo sean las condiciones particulares, pues son herramientas para criterios de decisión. El nivel de riesgo 2. Cuando los valores están entre 150 y 500, pues necesario corregir y adoptar medidas de control. Urgente, no, pero sí con prioridad. Sí hay que hacerlo, y hay que hacerlo pronto. El nivel de riesgo 3. Mejorar si es posible. Hay una oportunidad de mejora. Hay que justificar la intervención, hay que justificar la rentabilidad. Hay mecanismos, hay índices que me permiten determinar cuáles son los índices de justificación de una corrección que se realice, cuánto vale y cuánto voy a impactar ese riesgo. Si a través de la inversión, porque todo es una inversión en seguridad y salud en el trabajo, esa inversión, ¿qué beneficio voy a obtener? Y el beneficio es la reducción de ese nivel de riesgo. Entonces, si se va a intervenir para mantenerse en el nivel 3, hay que mirar entonces cuál es la mejor intervención. Y el nivel 4,
El 20, pues se pueden mantener las medidas de control existentes, como les mencionaba hace un momento, con observación, con seguimiento y seguir exactamente como se venía trabajando. Muy importante entonces mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones de mejora y hacer esas comprobaciones periódicas. Seguimiento, 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 revisión, documental, auditorías, etc. En la valoración del riesgo, muy importante en la valoración del riesgo, pues tener criterios de aceptabilidad del riesgo. Para mi organización, yo puedo tener unos criterios de aceptabilidad del riesgo, pero otra organización, que es la de mi vecino, que es del mismo gremio, pero que tiene más o menos trabajadores, que tiene procesos similares, pero no idénticos, o que tienes más capital de trabajo, o que tienes más recursos, o que, no sé, o hay criterios de aceptabilidad de riesgo. Y eso pues va de la mano también con la suficiencia de los controles. Criterios que son transversales, fundamentales para la toma de decisiones. Primero, el cumplimiento de los requisitos legales. Hay que cumplir las normas legales. Y ya las normas técnicas o los requerimientos de clientes o los requerimientos de proveedores, pues si están dentro de mi sistema de gestión y los he asumido como propios, pues también tengo que cumplirlos. Lo que indique la política. Recuerden que la política de seguridad es lo que establece la dirección de la compañía, la gerencia, cómo va a asumir la seguridad y salud en el trabajo. Si en la política dice cualquier riesgo es prioritario, pues ahorrémonos toda la identificación de peligro y valoración de riesgos, porque cualquiera hay que intervenirlo, pero igual hay que tener una secuencia y un orden para intervenirlos. Entonces, ¿cuáles son las políticas, objetivos y metas? Y eso también me ayuda a hacer esa valoración de indicar si el riesgo es medio, alto o bajo. Los aspectos operacionales, técnicos, financieros, ¿cuánto me vale la corrección? ¿Cuánto me valen las mejoras? Y también la opinión de los trabajadores. Yo puedo hacer una calificación del riesgo, una evaluación y una valoración del riesgo, pero después cuando estoy haciendo esa socialización con los trabajadores, que es otro de los requisitos que tengo que hacer dentro de mi sistema de gestión, los trabajadores van a decir, venga, don supervisor, don HSE, don CISO, pero es que usted hace esta valoración y aquí este riesgo no salió prioritario, pero es que pues, nosotros como que sentimos que eso en cualquier momento nos puede accidentar. Entonces, se hace una mesa de trabajo, se discute y se hace esa intervención. Y de allí sale la aceptabilidad. Una vez determinado ese nivel de riesgo, se debe definir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. Se consulta a partes interesadas, se consulta con la legislación vigente y entonces determina uno, dentro de esa priorización de 1, 2, 3 y 4, pues que el riesgo 1 es no aceptable, el riesgo 2 igual es no aceptable, pero pues ya requiere unos controles posteriores. El 3 puede ser aceptable, no quiere decir que no se intervenga, sino que hay una observación, un seguimiento, y el riesgo 4 pues mucho más aceptable, y ahí es donde está la aceptabilidad del riesgo. ¿Qué sucede en la intervención? Con el riesgo no aceptable, pues aplicar en pleno y estricta y rigurosamente el sistema de gestión, establecer objetivos, metas, indicadores, un cronograma, un seguimiento, una retroalimentación, una medición, volver a revisar los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el riesgo aceptable, pues con un plan de acción y con un seguimiento es suficiente. Los criterios de control, pues nos determina, ya va a ser más adelante tema de otra sesión, porque aquí estamos hablando de evaluación y valoración. Pero pues el control va de acuerdo a lo que nos establece el decreto 1072 en la jerarquía de los controles de la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los mismos elementos de protección personal. Ese fundamentalmente es el tema que quiero manejar en la mañana de hoy. Muy importante, discúlpeme lo apresurado en algunos aspectos, pero sí quería dejar ese tiempo final para las preguntas. Déjeme consultar por aquí el chat, a ver qué preguntas tengo. A ver, por aquí tengo Ana María Ramírez. Bueno, bien, muchas gracias Ana María por conectarte. Igualmente, a ver, pregunta Ana María, ¿los controles determinan la valoración del riesgo? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿los controles determinan la valoración del riesgo? Claro que sí, Ana María. Porque ya habíamos visto
que entre más efectivo sea el control, pues hay una deficiencia menor. Y la deficiencia menor, pues hace que la probabilidad sea menor. Y al tener probabilidad con consecuencia, pues ese control finalmente me va a determinar esa valoración del riesgo. Miremos otra pregunta. Juan José Gutiérrez. Juan José, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Juan José, dice, ¿cómo se define el mejor control para el riesgo? Uy, bueno, difícil determinar porque hay que tener varios criterios, como decíamos por aquí, de los criterios que uno tenga para determinar si el riesgo es no aceptable o aceptable y poder determinar esa medida de intervención, porque se determina de acuerdo con el principio de los peligros y seguido por la reducción. Es decir, la mejor intervención que uno puede hacer para el control de los riesgos es eliminar el riesgo. Pero ahí entramos con el costo-beneficio. Es rentable, no es rentable, pero tenemos un portafolio, una gama, que yo no lo colocaría en una pirámide o una jerarquía de los controles como lo habla la 1072, sino simplemente como una serie de controles a los cuales uno puede utilizar para obtener el mejor beneficio. Y a ver, tenemos tiempo para una pregunta más. A ver, Camilo Álvarez. ¿Dónde puedo consultar la información sobre riesgo mecánico? Interesante, Camilo. Muchas gracias por tu pregunta. Como les mencioné al comienzo, Posipedia es un repositorio excelente para consulta. Debería ser, pienso yo, de consulta obligatoria para cualquier persona que trabaje en seguridad y salud en trabajo. Igual, pues en esta presentación queda una bibliografía de donde se puede obtener mayor información, sobre todo en el Ministerio de Trabajo también tiene muy buena información, pero las agremiaciones como Camacol y páginas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo en España, pero por sobre todo en Posipedia. Posipedia es un recurso inagotable de información en la que podemos consultar sobre riesgo mecánico y sobre diferentes tipos de situaciones que nos pueden aquejar a diario en seguridad y salud en trabajo. Bueno, con esto doy por terminada mi sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Por favor, vuelvo y les repito, no olviden consultar Posipedia, donde queda toda esta información registrada, y los espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias para todos. Ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros este importante espacio académico. Te deseamos un feliz día y esperamos verte muy prontamente. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer.
que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué. Y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.